Hola exploradores de realidades alternativas. Espero que os guste la historia de hoy. Elia, el chip. Elia era una joven de 22 años que vivía en un mundo futurista lleno de avances tecnológicos. La instalación de chips para mejorar habilidades estaba en pleno auge, y aunque muchas personas ya habían optado por instalarlos, Elia todavía dudaba si hacerlo o no. Finalmente, decidió que era hora de experimentar con esta nueva tecnología, así que se dirigió a la tienda más cercana. El ambiente en la tienda era un poco extraño, pero el dependiente la recibió con una sonrisa amable y le explicó en detalle cómo funcionaba el chip. El chip que ella eligió tenía como objetivo mejorar su vista, y el dependiente le aseguró que con él podría ver incluso colores que los humanos no son capaces de percibir. La emoción de Elia se hizo evidente en su rostro mientras el dependiente le explicaba todo lo que podía hacer con el chip. Tras ponerse el chip, Elia volvió a casa. Tendría que esperar 12 horas para que se activara y tendría que mantener reposo durante ese tiempo. Al día siguiente, cuando el chip finalmente se activó, Elia se emocionó al ver todos los colores que nunca antes había visto. El mundo parecía un lugar completamente nuevo para ella, lleno de colores y detalles que antes habían pasado desapercibidos. Más tarde, Elia decidió ir a pasear al parque para poder disfrutar de su nueva habilidad. Mientras caminaba, se asombraba con la belleza de la naturaleza que antes había pasado desapercibida. Los árboles eran más verdes de lo que imaginaba, las flores eran más vibrantes y los pájaros eran más coloridos. Incluso podía ver matices de color en las piedras y en la tierra. Sin embargo, mientras caminaba por el parque, Elia comenzó a ver cosas extrañas. Formas extrañas escondidas en las sombras, luces que parpadeaban en el borde de su visión. En un momento, juró haber visto un rostro en el tronco de un árbol. Asustada, Elia salió corriendo hacia la tienda para que le revisaran el chip. El dependiente le dijo que todo estaba funcionando correctamente, que simplemente tendría que adaptarse poco a poco al chip. Después de esta experiencia, Elia se sintió muy triste y agobiada. Todo lo que había visto le había resultado abrumador, y no sabía si estaba preparada para seguir viendo cosas que antes no había visto. Elia se sumergió en la bañera, dejando que el agua caliente la envolviera y la relajara. Pero de repente, comenzó a ver cosas extrañas salir del agua. Eran como sombras alargadas que se movían y se retorcían. Parecían vivas, como si fueran seres reales, pero a la vez eran imposibles de definir. Algunas eran delgadas y serpentinas, mientras que otras eran más grandes y parecían tener garras. Elia se asustó tanto que salió corriendo de la bañera, dejando el agua sucia y temblando de miedo. Después de ponerse ropa limpia, fue a la cocina para coger algo de comer para recuperarse. Pero al abrir el frigorífico, se encontró con una visión espantosa. Todos los alimentos parecían estar podridos, llenos de moho y bichos que se arrastraban por ellos. El pan estaba cubierto de una capa viscosa de moho verde, mientras que la leche estaba llena de pequeñas larvas blancas que se movían dentro del envase. Los huevos estaban llenos de gusanos, y la fruta estaba podrida y descompuesta. Elia se sintió mareada y tuvo que agarrarse a la encimera para no caer. ¿Cómo era posible que todo estuviera en tan mal estado? ¿Era acaso una alucinación causada por el chip? Pero sabía que no podía ser así, que algo extraño estaba sucediendo en su mente y en su mundo. Todo parecía como si estuviera hecho de plastilina que se estiraba y se encogía a su antojo. Las paredes se curvaban y se ondulaban, el techo parecía estar a punto de desmoronarse sobre ella, y el suelo se movía debajo de sus pies. Cada vez que intentaba avanzar, se topaba con una nueva deformidad que parecía surgir de la nada. Era como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde las leyes de la física no se aplicaban. Finalmente, llegó a la puerta de la calle y la abrió de golpe, esperando encontrar algo de consuelo en el mundo exterior. Pero en lugar de eso, se encontró con un paisaje igual de perturbador. Los edificios se retorcían y se deslizaban por el paisaje, y el cielo estaba lleno de nubes oscuras y retorcidas. Todo parecía estar en un constante estado de movimiento y cambio, y no había nada en lo que pudiera confiar. Elia se dejó caer en el sofá, agotada por el constante asedio de las visiones. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la entrada de cualquier imagen en su mente. Respiró profundamente, tratando de tranquilizarse, pero las imágenes seguían apareciendo. Parecían retorcerse y moverse con vida propia,
como si tuvieran una voluntad propia. Ella intentó mantenerse fuerte y luchar contra la locura que la estaba invadiendo, pero sabía que estaba perdiendo la batalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un sollozo se escapó de su garganta. ¿Cómo podría vivir en un mundo así? De repente apareció un extraño ser, parecía una masa de oscuridad y horror que desequilibraba todo a su alrededor. No tenía forma definida, pero sus ojos brillantes eran lo único que podían verse claramente. Se clavaron en ella como cuchillos y la hacían sentir incómoda e inquieta. Parecía como si el ser no tuviera límites, y su tamaño aumentaba y disminuía constantemente. Mientras ella estaba paralizada por el miedo, comenzó a escuchar voces en su cabeza. Eran murmullos indistinguibles al principio, pero luego se volvieron más claros y parecían estar hablando directamente con ella. Se preguntó si era el chip que le estaba haciendo esto o si era algo más. No sabía si lo que estaba viendo y oyendo era real o si todo era una alucinación causada por el chip. Ella trató de calmarse y recordar lo que el dependiente de la tienda le había explicado sobre el chip, pero sus pensamientos se mezclaban y se confundían, y ya no sabía qué era real y qué no. Por un momento, consideró quitarse el chip para terminar con todo esto, pero sabía que eso sería muy peligroso. Cayó al suelo fulminada, ella se retorcía, su cuerpo convulsionaba violentamente mientras las visiones atormentaban su mente. Gritaba y lloraba, sin poder distinguir la realidad de la locura que la estaba consumiendo. Las formas extrañas que había visto en el parque ahora parecían estar en todas partes, retorciéndose y moviéndose con una vida propia. El ser terrorífico que la había acechado ahora estaba frente a ella, y su presencia le provocaba un dolor agudo en la cabeza. La voz en su cabeza, que al principio era un susurro lejano, ahora era un grito ensordecedor que la inundaba por completo. Las palabras se mezclaban en una cacofonía incomprensible, y ella luchaba desesperadamente por hacerlas callar. Pero ya no había escapatoria de las visiones que la habían invadido, y la locura se había apoderado de ella por completo. La policía llegó a la casa de Elia cuando los vecinos informaron sobre los gritos y los ruidos extraños. Al entrar en la casa encontraron a Elia acurrucada en una esquina, su cuerpo temblando y sus ojos vidriosos. Al parecer, se había arrancado el chip de la cabeza, dejando una cicatriz sangrienta en su lugar. Nunca pudo explicar lo que había visto o escuchado, pero todos sabían que algo terrible le había sucedido. Elia pasó el resto de sus días encerrada en un hospital psiquiátrico, donde los doctores intentaron en vano hacerla volver a la realidad. Pero las visiones nunca se desvanecieron por completo, y la locura la mantuvo atrapada en un mundo que solo ella podía ver. Muchas gracias por ver Realidades Alternativas. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias.